Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Libro de Gálatas. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gálatas, en el capítulo 3. Galatians chapter 3. Aleluya. Y vamos a leer el verso 22 al 29. Cuando lo tengan, dicen amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. We're going to read in Galatians chapter 3, verses 22 to 29. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esta escritura no la puse ahí, Jay, pero vamos a Isaías capítulo 45. Let's read to Isaiah 45. Gloria al Señor. Isaías 45, Isaiah 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Verso 5, verse 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Yo quiero hablar en esta tarde y voy a dividir esta lección en dos partes, gloria al Señor. Pero vamos a prácticamente a mirar una introducción acerca de lo que de adquirir o de obtener entendimiento acerca de la autoridad de Dios. Entendiendo la autoridad de Dios. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya.
Primeramente, cuando la escritura en el libro de Gálatas que leímos al principio menciona esa palabra ayo. Esa palabra ayo simplemente significa un sirviente cuya labor es de llevar los niños a la escuela. En otras palabras, es el ayo cuando la Biblia habla de que la ley es nuestro ayo. Está diciendo la ley nos llevó. La ley fue la que nos dirigió, nos llevó a la escuela. Gloria al Señor. Y es muy interesante esta aplicación que se nos muestra aquí porque nos está diciendo eso mismo, que la ley fue el servidor que nos llevó a la escuela. La ley fue nuestro, diríamos, nuestro maestro. Nos dirigió a la escuela. Y es muy interesante el mirar esto porque Jesús en Mateo 11, 28 al 30 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Está diciéndonos, yo fui quien escribió la escritura. Yo fui quien habló la escritura. Yo soy el autor de la escritura. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algo muy importante, hermanos, es que nunca vamos a descansar hasta que aprendamos. Nunca podremos descansar hasta que aprendamos. ¿Aprendamos qué? Bueno, muy simple. No se puede aprender completamente acerca del Nuevo Testamento, de este Jesús del Nuevo Testamento, sin estudiar las verdades del Antiguo Testamento. No podremos entenderlo y no podremos hallar descanso si no aprendemos. Gloria al Señor, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y como dije al principio, vamos a hablar simplemente no muy detallado, sino hoy vamos a tener una introducción acerca de esta lección, entendiendo la autoridad de Dios. Y vamos al libro de Génesis. Gloria al Señor, 2 escrituras que son muy conocidas por nosotros. Gloria al Señor, 2 escrituras, Génesis capítulo 2. Versos 15 al 17, gloria al Señor. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios allí. Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre. No le dio una sugerencia, no le dio un consejo, le dio un mandato. No fue una sugerencia, no fue una opinión, fue un mandato. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal, y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás. Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es una verdad a medias. Era mitad verdad y mitad engaño. Y vio, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando usted y yo miramos y leemos nuevamente el verso 6, la Biblia nos está dejando saber que anterior a este momento, Eva no había puesto atención a aquel árbol. Antes no se había fijado detalladamente, no había puesto toda su concentración en el árbol. Simplemente podemos decir, lo había ignorado por completo. Pero en estos momentos, cuando la serpiente le dice, hey, no moriréis, sabe Dios que tal vez cuando coman ciertamente cuando comáis del árbol, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, y vuestros ojos serán abiertos. Y la Biblia dice, y vio Eva. Y vio Eva. Ahora quiero llevarlos al capítulo 5 del libro de Romanos. Estamos leyendo estas escrituras porque vamos a mirar unos detalles para poder entender un poco más acerca de la autoridad que Dios, cómo Dios entabló, cómo Dios puso la autoridad en esta tierra. Romanos capítulo 5, versos 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de ¿quién? De uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Hemos leído estas tres escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para llevar a indicar de que debemos notar el peso de las consecuencias asociadas, el peso de las consecuencias asociadas al tema de la obediencia y de la desobediencia. En otras palabras, el peso del precio que fue pagado por causa de la desobediencia y la recompensa recibida por la obediencia. La desobediencia es lo que puso a la humanidad en el pecado. Por cuanto Dios, hermanos, quiero que entendamos, Dios dijo a Adán, no dijo a ambos. Dios no dio el mandato a Adán y a Eva. Dios dio el mandato a Adán. No a Adán y a Eva y a los animales, no, a Adán. Dios habló cara a cara con Adán y le dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no comeréis, porque ciertamente el día que comieres de él, ciertamente morirás. Esto no era situación de una fruta. La fruta no era lo que era importante. El árbol no era lo que era importante. Fue lo que Dios ordenó. La fruta no lleva importancia ninguna, porque la fruta estaba en aquel árbol como todos los demás árboles. Aquel árbol simplemente estaba cumpliendo la palabra que Dios había ordenado a la naturaleza, que todo árbol de fruto para comer. Eso estaba simplemente llevando a cabo su propósito, cumpliendo la palabra que Dios había dado a aquel árbol. Dar fruto a su tiempo. La situación, el problema no fue la fruta, sino que Dios había puesto a Adán bajo autoridad. Dios había puesto a Adán bajo autoridad. Eso es algo muy importante, porque quien no está bajo autoridad no puede tener autoridad. Solo aquel que está sujeto a la autoridad puede tener autoridad, o le es dado tener autoridad. Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva de la costilla de Adán. Eso lo tenemos muy claro. Dios puso a Adán bajo su autoridad. Adán estaba bajo la autoridad de Dios, pero Eva había sido puesta bajo la autoridad de Adán. Algo muy importante que muchas veces no se menciona es que Dios no sacó un pedazo de la cabeza de Adán para hacer a Eva, para que la mujer no estuviera sobre el hombre. Tampoco sacó un pedazo de los pies para crear a Eva, para que el hombre pudiera pisotear a la mujer, sino que la sacó cerca de una costilla, cerca al corazón.
cercano al lugar más sensible del cuerpo, el corazón, para que el hombre pudiera amarla, atesorarla, cuidarla como a sí mismo. Por eso que Jesús dijo, el apóstol Pablo, hablando de Jesús, diciendo que así como Cristo amó a la iglesia, maridos, amad a vuestra mujer. Gloria al Señor. So Adán fue puesto bajo la autoridad de Dios y Eva fue puesta bajo la autoridad de Adán. Ahora, si Adán no hubiera seguido la autoridad de Dios, Eva no tenía por qué someterse a la autoridad de Adán, por cuanto Adán no hubiera tenido ninguna autoridad sobre ella. La humanidad simplemente cayó debido o se convirtió en una humanidad caída por causa de la desobediencia al modelo de autoridad de Dios, a lo que Dios había puesto como el modelo principal de la autoridad. Eva simplemente se salió del camino tomando del fruto. Y al tomar del fruto, con simplemente haber tomado de aquel fruto sin comerlo todavía, ya había fallado a la autoridad de Adán. Por cuanto leímos anteriormente en el capítulo 3, en la manera que ella le responde a la serpiente. No. Simplemente le dice, no, Dios no dijo que de todo árbol podemos comer, no. Dios dijo que del árbol del medio no podemos comer ni tocar. Dios no le dijo a Adán que no lo podía tocar. Dios simplemente le dijo a Adán, no comeréis. Pero al parecer, Adán le dijo a su mujer, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y ese mismo pensamiento lo pasó ella a la serpiente. Pero el verso 6 vimos que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No pecamos cuando somos tentados, pero cuando nos quedamos observando la tentación de nuestra propia concupiscencia, nos va a llevar a someternos o a ser seducidos y ser tentados y entonces cometer pecado. Pero si somos tentados y no accedemos a la tentación, no hemos pecado. Cuando Eva simplemente tomó del fruto, se rebeló contra Adán, contra la autoridad de Adán. Pero tan pronto lo comió, desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios. Y he allí entonces que vino la consecuencia. Porque no tan solo ella comió, sino que también vino y le dijo a su marido, ven y come. Ahora, yo he oído muchas veces, hermanos, de que en ningún momento Adán preguntó a Eva, ¿de dónde tomaste ese fruto? Pero la Biblia
a mi opinión, nos declara de que Dios había mostrado a Adán exactamente qué árbol y qué fruto no podía comer. Si era un árbol que parecían naranjas, y la hermana Nora me viene con una naranja. Wait a minute. ¿De dónde tú cogiste eso? Porque se me parece al fruto del árbol que Dios dijo, no comas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo hizo? La Biblia no nos detalla, simplemente nos dice que Eva le dio a su marido de comer y él comió. Y fueron abiertos sus ojos y notaron que estaban desnudos. Ambos corrieron, uno para un lado, uno para el otro, y allá tomaron ramas y hojas y se cubrieron. Y Dios desciende a la acción. Y allí la famosa pregunta, ¿dónde estás tú? Y muchos con esta pregunta han pensado, pero si la Biblia dice que Dios es todopoderoso, que Dios lo sabe todo, que Dios está en todo lugar, ¿cómo es posible que haya permitido, si lo sabe todo, de que el hombre cometiera entonces ese pecado? Él muy bien pudo detener a la serpiente y pudo detener a Eva de comer. Pero Dios nos ha dado un poder que muchas veces el hombre ni el mismo hombre entiende. Es el poder del libre albedrío. El poder de nosotros tomar nuestras propias decisiones. Gloria al Señor. Eva comió simplemente sin saber a quién estaba desobedeciendo, porque había quedado contemplada y había quedado perpleja con aquel fruto. Se olvidó las palabras que le habían sido advertidas. No sabemos, hermanos, exactamente qué tiempo ocurrió después, qué tiempo habían estado en el Edén, cuántos años habían pasado, cuántos meses habían pasado, no sabemos exactamente. Gloria al Señor. Pero algo muy interesante, porque la Escritura nos enseña que fue Eva primero quien tomó del fruto y comió del fruto. Pero la Biblia nos describe y nos enseña en la Escritura. La Biblia dice la desobediencia del hombre. No dice la desobediencia de Eva. Dice la desobediencia del hombre. Y es muy interesante mirar que la Biblia no hace acepción de personas. La Biblia sabe muy bien y la Biblia identifica muy bien qué sucedió allí. Nos da el detalle preciso de lo que ocurrió allí, por cuanto el hombre era la autoridad puesta por Dios en aquel lugar. La autoridad de Dios estaba en Adán. Cuando Dios llamó a Adán en un momento dado y le dice: Adán, te voy a dejar que tú nombres a todos los animales.
Lo que Dios estaba diciendo a Adán era, al nombrar el animal, tú vas a decir, tengo autoridad sobre ello. Por cuanto la Biblia nos enseña, hermanos, que por ejemplo, cuando un pueblo, una ciudad, por ejemplo, cuando fueron los 3 hebreos capturados por Nabucodonosor y Daniel capturados por Nabucodonosor y llevados a Babilonia, Nabucodonosor ordenó que se le cambiaran los nombres, indicando, son ahora mi propiedad. Cuando Hadasa, la cual conocemos como Esther, fue llevada al palacio, el rey cambió su nombre de Hadasa a Esther, diciendo, tú eres mi pertenencia. Esa es una de las razones también por cual el primogénito siempre llevaba el nombre de su padre, diciendo, tú eres mi pertenencia, en ti está mi autoridad. Por eso cuando el padre moría, quien quedaba, como dice la Biblia, como jefe de familia, era el mayor, el primogénito, el primero de la familia. Cuando Eva pecó, simplemente, gloria al Señor, sí cometió pecado, dio a Adán también del fruto. Adán muy bien pudo haberse negado y parar solamente allí. Pero al tomar el fruto también cayó. Lo que el enemigo estaba queriendo arrebatar de Adán era la autoridad que Dios le había dado. Porque Dios dijo que tendrás autoridad sobre toda ave que vuela, todo pez que nade, todo animal que se arrastre, todo animal en el campo. Tu temor será sobre ellos. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo, te temerán a ti. Tú no le temerás a ellos. Ellos te temerán a ti. Y el enemigo simplemente estaba no tan solo queriendo destruir lo que Dios había hecho, pero robar esa autoridad. Quiso robar esa autoridad. Y el apóstol Pablo, en el verso 22 en Gálatas, él dice que la escritura lo encerró todo. Lo encerró todo bajo pecado. Lo encerró todo bajo pecado. Simplemente para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que han creído en Él. Y el apóstol Pablo hace mención de que la misma ley, de que antes de que se formase, de que fuere dada, de que fuera puesta esta fe en acción, usted y yo estábamos encarcelados, confinados a la ley. El hombre andaba confinado, encarcelado, esclavizado por la misma ley. Pero, verso 24 dice, de manera que la ley, al el hombre estar encarcelado, apresado en la misma ley, a la misma vez la ley lo iba dirigiendo al maestro. Lo andaba dirigiendo por la escuela.
Porque el apóstol Pablo dice que no pudiéramos y tuviéramos conocimiento de pecado si no hubiera habido ley. Si no hubiera habido ley. Antes de que el hombre tuviera la ley, antes de que la ley fuese dada al pueblo, el hombre vivía sin ley. Abraham tuvo que disciplinarse a vivir por fe y agradar a Dios por fe. Todos aquellos hombres antes de Moisés, todos estos grandes hombres de Dios, no tuvieron la ley. No sabían cómo identificar qué era bueno, qué era malo, qué era pecado para Dios, qué era mal, qué era bien. Simplemente Dios tuvo que dirigirles a ellos en fe, para que pudieran simplemente agradar a Dios. Alguien dijo, cuanto más maduros en Cristo, o maduramos, o llevamos en tiempo en Cristo, nuestras acciones deben disminuir mientras aumenta nuestra obediencia. Pablo lo dijo de esta manera, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Simplemente mis acciones de pecado tienen que ir poco a poco disminuyendo, mientras que mi acción a la obediencia va creciendo. De esta manera lo dijo Juan el Bautista, y con esta escritura vamos a terminar hasta el próximo martes. Juan en el capítulo 3, versos 30 al 31 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Te hemos puesto en pies. Gloria al Señor. Dios simplemente nos muestra a través de la Escritura su plan, su plano, lo que dirían el blueprint de lo que Él quiere hacer. No nos muestra todo detalladamente, pero nos muestra simplemente una pequeña imagen aquí, otra pequeña imagen acá, como mirar un poco, gloria al Señor, sin claridad, para poder nosotros entonces, por medio de la fe, el poder llevar a cabo la obra de Dios en nosotros. La autoridad de Dios va mucho más allá de lo que usted y yo pensamos. La autoridad de Dios va mucho más allá. La próxima semana vamos a estar el martes hablando y terminando esta lección, y vamos a utilizar ese capítulo 45 de Isaías, donde el Señor mismo dice que Él tiene control de todas las cosas, que Él tiene autoridad, que Él creó la luz y creó las tinieblas, que Él creó la bendición y que Él creó la adversidad, que todo proviene de Él. Y vamos a entender
la autoridad de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro grande Dios. Gracias